El principal problema de desarrollar cualquier actividad a grandes alturas es, sin lugar a dudas, la falta de aporte de oxígeno suficiente para el correcto funcionamiento del organismo. A partir de los 3.000 metros, el aporte de oxígeno desciende bruscamente según se va ascendiendo. A partir de los 3.700 metros, se puede empezar a dar síntomas de especial gravedad hasta llegar a alturas cercanas a los 9.000 metros, donde se hace imposible sobrevivir sin un aporte artificial de oxígeno. Actividades tales como el alpinismo o establecimiento de poblaciones a alturas superiores a los 3.000 metros conllevarán su correspondiente adaptación fisiológica de manera muy notable. Hipoxemia. Se define como la disminución de la presión parcial arterial de oxígeno. En grandes alturas, la causa de la misma es la disminución de la presión barométrica. La presión atmosférica a una determinada altitud depende del peso de la columna de aire en el punto. Y tanto la presión atmosférica como la densidad del aire disminuyen a medida que aumenta la altura. En este punto, es importante destacar que la porción de gases se mantiene constante en todas las capas de la atmósfera. Por lo tanto, la fracción de oxígeno se mantiene constante en el 21%. Sin embargo, el descenso de la presión barométrica conlleva una disminución de la presión parcial de oxígeno, del aire inspirado y del alveolar. Podemos ilustrar esta disminución de la presión de oxígeno con un caso práctico. A nivel del mar, la presión barométrica es de 760 milímetros de mercurio, mientras que en la cima del Everest, a una altura de 8.848 metros, la presión barométrica es tan solo de 253 milímetros de mercurio. Para calcular la presión de oxígeno de aire inspirado a 8.850 metros, restamos la presión de vapor de agua a la atmosférica y la multiplicamos por la fracción de oxígeno, que, como se ha señalado, también es constante. Es posible tener un seguimiento de la cantidad de oxígeno en la sangre arterial a medida que se asciende. Midiendo la saturación de oxígeno debe ser mayor del 90% para encontrarse en los valores normales. Como ya se ha indicado anteriormente, a partir de los 3.000 metros, la saturación comienza a descender bruscamente hasta los valores de 70%, a 6.000 metros, y saturaciones mucho menores a medida que se asciende. Otra patología asociada a la altura sería la hipoxia. Se define como la disminución en la liberación de oxígeno en los tejidos, dado que el metabolismo aeróbico depende del suministro de oxígeno en los tejidos para ser utilizados en la mitocondria. Enunciaremos cómo llega hasta ella. En el ser humano, este transporte puede ser dividido en 4 etapas: ventilación alveolar, difusión a la sangre, transporte unido a la hemoglobina y, por último, su liberación en los tejidos. En última instancia, esta liberación es producto del gasto cardíaco y del contenido del oxígeno en la sangre. Por lo tanto, causas evidentes de hipoxia son una disminución en el gasto cardíaco y en el flujo sanguíneo regional. La principal forma de transporte de oxígeno en la sangre es el complejo oxígeno-hemoglobina. Una disminución de la cantidad de este se traduce en la disminución del contenido total del oxígeno en la sangre. En relación con la hipoxemia, se puede concluir que esta es una causa principal de la hipoxia, ya que una disminución en la presión parcial de oxígeno arterial conlleva una reducción en el porcentaje de saturación de la hemoglobina. La hipoxia puede ser también llamada mal de altura, que consiste en la falta de adaptación del organismo a la altitud en donde la gravedad del trastorno está en relación directa con la velocidad de ascenso y la altitud alcanzada. Aparece a partir de las 4 y 8 horas de llegada a cotas altas, sobre todo a partir de los 3.000 metros, aunque se pueden dar casos a partir de los 2.500 metros, y va hasta la denominada zona muerte a los 7.500 metros de altitud. Es importante recordar que la biodisponibilidad de oxígeno a alturas por encima de los 3.000 metros es muy baja, y eso conlleva a que los alvéolos pulmonares no sean capaces de transportar la misma cantidad de oxígeno a la sangre. Conocen síntomas tales como cefalea, fatiga, mareo, náuseas, palpitaciones, pérdida del apetito, vértigo e insomnio. En algunos casos se puede experimentar euforia y siempre va acompañado de una disminución del rendimiento mental, llegando a comprometer el juicio, la memoria y la reacción de movimientos definidos. Además, suelen ir acompañados de una capacidad de trabajo reducida, tanto de músculo esquelético como cardíaco. En casos extremos, pueden manifestar edema cerebral y o pulmonar, desembocando en la muerte del individuo. También se dice que la deshidratación contribuye a los síntomas del mal agudo de altura. La rapidez con la que se asciende, la altura inicial, la actividad física, así como la susceptibilidad individual, son factores que contribuyen a este malestar. Adaptaciones fisiológicas a la hipoxia aguda. Tras estar expuestos a los efectos agudos del mal de altura, al principio benignos, las personas comienzan a sufrir una serie de adaptaciones. Primero, la más inmediata es la hiperventilación, es decir, un aumento de la frecuencia y profundidad de la respiración y, por consiguiente, un aumento del volumen minuto respiratorio, ya que en los primeros segundos puede llegar a aumentar 1,65 veces con respecto a lo normal. La regulación